Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 5 de Marcos y vamos a hacer un desarrollo de una porción que tiene este capítulo. Pero para empezar yo quisiera hacerles una pregunta y creo que todos vamos a saber responderla. Y esta es la pregunta. Yo sé que alguna vez, alguno de nosotros, todos de nosotros, hemos atravesado alguna situación que no podemos comprender. Hay muchas circunstancias difíciles que sí son consecuencia de nuestras malas decisiones, ¿no? Pero también hay situaciones en las que atravesamos que son difíciles de entender, que no hallamos razón, que no comprendemos, que no sabemos por qué pasan. En el último tiempo, por mis abuelitas, he estado visitando los hospitales. Y cuando uno está en el hospital ve muchas cosas, ¿no? Y a veces es difícil entender cómo el cuerpo es tan frágil muchas veces. Un tema de salud ve muchas cosas, cómo las personas son afectadas en su salud, pero uno ve su propia condición y puede observar a otras personas y siempre hay alguien que está atravesando una situación más difícil que la que uno atraviesa. Pero en todo eso, hermanos, debemos tener presente que Dios está ahí, en medio de cualquier situación, Él está ahí. Y hay, como les digo, situaciones tan complicadas. Un testimonio de un pastor me llamó un poco la atención y quiero usarlo como ejemplo. Él decía que su esposa necesitaba ser operada en la cabeza por un neurocirujano. Habían esperado bastante tiempo para que pueda estar todo listo y ella pueda ser operada. Y por fin programan la fecha de la operación. Sabemos que estar así es una situación un poco angustiante, ¿no? Estar a la espera de no saber detalles de una operación. Gracias, hermano. Entonces le dicen, vamos a operarte el jueves en la mañana. Entonces preparan todo y de repente están todos listos, ya un poco más aliviados de que ya se va a hacer la operación. Y resulta que miércoles por la noche le llama el cirujano y le dice, te cuento que por unos temas de la preparación de los materiales no se va a poder operar este jueves. Lo vamos a posponer para el sábado por la mañana. Perfecto, bueno. Esa situación tan desesperante que a veces estar en eso de saber los resultados. Pero bueno, esperan, llega el sábado por la mañana y le llaman a este pastor temprano a las 7 de la mañana y le vuelven a decir, pastor, discúlpenos, pero hay otro tema que es ajeno a nosotros, que el hospital no ha podido disponer de la sala, se ha complicado y esto le pedimos que sea para el domingo siguiente. Bueno, se va complicando más la situación, por eso les digo, hay situaciones que a veces nos suceden y no hallamos razón. Llega el domingo por la mañana, ya está el quirófano listo, todo listo para la operación y de repente le vuelven a avisar y le dicen que lastimosamente se ha presentado un tema, una pequeña niña que había sido recientemente operada, estaba con una pérdida de sangre terrible y que tenía que ser operada de emergencia y como el quirófano estaba listo, pues tenían que priorizar eso. La espera se hacía mucho más larga y más angustiante, pero no había otra que esperar. Y bueno, tuvo resignación y tuvieron que esperar. Pasa eso, esperan el tiempo para que esterilicen todo, se da la operación, ¿no? Pero en medio de todo eso sale uno de los cirujanos y le dice a este pastor, le dice, pastor, sé que todo ha sido tan caótico, pero si es que el día de hoy no hubiese sido programada la operación de su esposa, esta niña que vino de emergencia hubiera muerto, porque el cirujano vino exclusivamente para operar a su esposa. No le tocaba venir hoy, pero si él no estaba hoy, pues la niña no hubiese tenido quien le atienda.
hubiera fallecido. Entonces, este pastor comprende y dice, todo esto que ha pasado tuvo un propósito especial. Y es que se ha salvado una vida ahí. Y su esposa pudo ser después operada. Lo uso de ejemplo esto, hermanos, porque en esa angustia, en toda la espera, en todas esas cosas que pasan por nuestra cabeza, cuando estamos en circunstancias difíciles, no comprendemos muchas cosas. Pero al final vemos que Dios no ha estado ausente, que Dios ha estado siempre en control de todas las situaciones y que Él mira las cosas de principio a fin, cosa que nosotros no podemos hacer. A lo que Él nos llama es a confiar en Él. El pastor nos hablaba en anteriores mensajes acerca de la fe, y eso es tan importante. Es fe, es creer, es confiar en Dios. Aunque no comprendemos, Él nos llama a confiar en Él, porque Él nos ha demostrado en toda circunstancia que Él nunca nos ha fallado. Entonces, hermanos, viendo este pasaje en Marcos capítulo 5, vamos a leer los versículos, desde el versículo 21 en adelante, pero como contexto a esto, Jesús estaba realizando su ministerio y había librado a un endemoniado. Entonces, en este lugar, la gente estaba muy asustada. Y inclusive decía que querían que Jesús ya no esté en ese lugar, estaban muy asustados. Por eso en el versículo 17, si podemos ir a este versículo, hay aquí un indicio de lo que las personas estaban queriendo hacer. Si lo podemos leer todos, por favor, 2 y 3. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Jesús había estado haciendo milagros, muchas cosas, prodigios. Pero en este momento la gente se había asustado porque había liberado a este endemoniado y habían visto algo que les había asustado. Entonces la gente ya no quería que esté ahí. Por eso dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Pero lo que pasa a continuación, a partir del versículo 21, vamos a leerlo, por favor. Lo he dividido en dos partes. Vamos a ver esta primera parte que va desde el versículo 21 hasta el versículo 35. Vamos a recordar un poco de estos relatos que seguramente los conocemos y después vamos a ir explicando. En esta primera parte, hermanos, vamos a ver una situación totalmente desesperada. Por eso les decía al principio, si alguna vez hemos estado en situaciones que a veces no comprendemos o que nos llevan a la desesperación, aquí vamos a ver uno de esos ejemplos. Leamos juntos, por favor, hermanos, del verso 21 hasta el versículo 35. 2 y 3. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió que el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho
esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿por qué molestas más al maestro? Hasta allí nada más, hermanos. Esta es la primera parte y le he puesto un título ahí que es una situación desesperada. Si nos ponemos en el papel de Jairo, tener una hija que está agonizando es como les decía, ¿no? Es como tener un pariente que está al borde de la muerte y recurrimos a un médico para que haga algo. Estamos desesperados, no hay tiempo que perder. Pero en todo este relato vamos a ir desarrollando estos versículos. Volvemos al verso 21. Y si bien en el 17 dice que comenzaron a rogarle que se fuera de los contornos Jesús, pues en el versículo 21 pasa lo contrario. Jesús ya cruza el lago, está en Capernaum, y una multitud dice, vamos a leer el verso 21, dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Una gran multitud lo seguía. Jesús estaba en su ministerio, estaba haciendo muchas cosas y la aglomeración de gente lo esperaba. No sé si vieron ayer en la transmisión de Mando, había una multitud de gente. Es difícil movilizarse cuando hay mucha gente. Es la aglomeración, la gente está ahí, se hace complicada la movilización. Y esto, hermanos, dice el verso 22, y vino uno de los principales de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y luego que le vio, ¿qué hizo? Se postró a sus pies. En la descripción de Jairo dice: vino uno de los principales de la sinagoga. Él tenía un alto cargo, era de muy buena reputación lo que él tenía. Eso nos indica también que aparte de tener una alta posición, era una persona adinerada. Pero en una situación tan desesperante y tan desesperada como en su caso, lo que hizo él es, vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que vio a Jesús, lo que hizo fue postrarse a sus pies. No le importó su posición, no le importó el dinero que tenía, no le importó nada. Lo que quería era postrarse a los pies de Jesús y rogarle para que vaya a ver a su hija. No le importó nada. Esa es una actitud que creo cualquier padre lo haría, ¿no? Por sus propios hijos. Y en medio de todo esto, hermanos, dice el versículo 23, aparte de postrarse a sus pies, ¿qué es lo que hizo? Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Hermanos, esto es muy importante, porque muchas veces nosotros nos acercamos a Dios solamente, y eso examinándonos a nosotros mismos. Parece que las situaciones difíciles simplemente nos llevan a orar de verdad, ¿no? Porque después oramos tal vez muy de pasadita, hacemos un agradecimiento por los alimentos, o no sé, hasta tal vez repetimos siempre las mismas palabras. No lo sé, hermanos, eso nos sirve a cada uno para reflexionar. Pero él dice, y le rogaba mucho, no solo le rogaba, sino dice, le rogaba mucho, estaba a sus pies implorando atención y le decía: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Quiero que veamos un poquito más adelante Lucas capítulo 8, el versículo 42, que es el pasaje paralelo de este relato que nos da un poquito más de detalles sobre esta situación. Capítulo 8 de Lucas.
Versículo 42. Si bien aquí habíamos visto a Jairo, que se había postrado a los pies de Jesús, le estaba rogando mucho y le había dicho que estaba agonizando, en este versículo 42 nos aclara un poquito más y nos dice, lo leemos juntos, 2 y 3, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Miren este detalle más, era hija única. Jairo no tenía otra hija más. Le había regalado, yo sé que los niños sí son una alegría de los padres, ¿no? Le había regalado hasta ahí 12 años seguramente de mucha alegría esa hija a su papá. Tenía 12 años, era hija única y se estaba muriendo. Entonces, con todo esto, hermanos, comprendemos mucho más la situación en la que estaba Jairo. Yo creo que ninguna persona quiere estar en una situación así, pero atravesamos situaciones difíciles. Y Jairo, hermanos, tiene esa convicción. Y dice el versículo 24, si lo leemos juntos, volviendo al capítulo 5 de Marcos, dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Hermanos, pónganse en ese lugar. Si aquí hay una emergencia en estos tiempos, lo que pasa es que hay una ambulancia que pone su sirena y todos tienen que abrir campo, ¿no? Los autos tienen que dar prioridad. Pero qué situación tan angustiante aquí. Jairo estaba desesperado, su hija se estaba muriendo, acude a Jesús, le ruega, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Es como estar en un auto en una congestión en la que uno no se puede mover. Es más desesperante la situación. Qué angustiante para Jairo estar en una situación así. Pero estaba con Jesús. Y si nos ponemos en ese lugar, es una situación bastante complicada. ¿Qué dice el versículo 25? Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, le iba peor. No solamente había una gran multitud que le estaba demorando el paso, sino que aparece algo más. Por eso les digo, hermanos, si nos ponemos en el papel de Jairo, en los pies de Jairo ahí, es una situación súper desesperante. Me tocó la anterior vez, hermanos, algo que no me gustó nada. Tenía que bajar hacia el centro, estaba en el alto y me había olvidado que estaban cortadas las calles aquí por este tema de Halloween, que fue muy desagradable. Pero la fila en el teleférico, hermanos, era larguísima, larguísima. Una para conseguir un boleto, bueno, una vez que se consigue, pero la fila para abordar era hasta la calle. Uno se siente impotente de ¿qué va a hacer? Si te ibas en movilidad, igual estaba cortado. Terrible. Pero mucho más en una situación que es de vida o muerte, que se presente algo más. Jairo estaba trancado. Dice, pero una mujer, el 25, que desde hacía 12 años, ¿cuántos años tenía la hija de Jairo? 12. Esta mujer desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, le iba peor. No solamente esto, hermanos, ahora en este relato en los evangelios cambia un poco la dirección y lo deja a Jairo ahí en una espera. Y aparece esta mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre. Hermanos, 12 años padecer de una enfermedad como la que tenía esta mujer, una hemorragia que por 12 años la estaba quejando, es complicado. Nosotros sabemos que cualquier cosa que nos molesta, hasta un dolor de dedo, cualquier cosita, es incómodo. Pero esto era peor todavía, porque en medio de esta situación se agrava el tema para Jairo y aparece esta mujer con flujo de sangre, una hemorragia incurable. Pero lo peor de todo esto, hermanos, en la situación de esta persona, es que según la ley mosaica,
ceremonialmente esta mujer estaba inmunda, no podía ni siquiera participar de ir a la sinagoga, al templo, a reunirse con las demás personas. ¿Se imaginan que una persona aquí no pueda venir a reunirse por 12 años queriendo hacerlo? Y no solamente esto, las personas que podían haber tocado a esta mujer, es terrible todo lo que pasa en esto de la ley, ni siquiera esas personas podían estar limpias. A ver, veamos un poquito esto que dice Levítico 15, por favor, para comprender un poco más de lo que padecía esta mujer. Levítico capítulo 15, versículo 19. Vamos a ver aquí un poquito para comprender qué es lo que pasaba con esta mujer. En este capítulo 15 habla acerca de las impurezas físicas y habla tanto del hombre como de la mujer, pero en este caso dice lo siguiente, lo leemos juntos, Levítico 15, versículo 19. 2 y 3. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Hermanos, 12 años estaba esta mujer con este problema. 12 años. Pero no se quedaba ahí. Leamos el versículo 25, por favor, un poco más adelante. Es un breve resumen. Si leen el resto de los detalles, es terrible lo que pasaba. El versículo 25, 2 y 3. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Hermanos, 12 años estaba esta mujer padeciendo esto. Era terrible, estaba apartada, no solamente socialmente porque no la podían tocar, sino que ella misma no podía ir a una reunión. Por eso dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho en esos 12 años, de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía. Hermanos, creo que podemos cada uno reflejarnos en situaciones similares, ponernos en los pies de Jairo en una situación así, los que son papás seguramente, algo muy parecido, pero también con esta mujer que se atraviesa en circunstancias así. Dice que no solamente había sufrido muchos médicos, dice también que había gastado todo lo que tenía. Había perdido salud y su dinero. Y nada había aprovechado antes y le iba peor. ¿Qué situación, hermanos? De esta situación complicada que estaba viviendo Jairo aparece otro tema más y esta persona también estaba atravesando una situación difícil. ¿Qué dicen los versículos 27 al 28 volviendo a Marcos 5? Lo vamos a leer juntos, por favor. 2 y 3. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto. Hermanos, eso es fe. Y creo que eso es algo que todos debemos recordar. Dios nos ha provisto de todos esos medios. Ni siquiera eso proviene de nosotros, todo proviene de Dios. Y dice, y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. Si comprendemos esto, hermanos, se dan cuenta, nadie la podía tocar porque ya de por sí eran inmundos también. Pero es otra situación desesperada. Ella no le importa eso. Quiere llegar a Jesús. Y dice, cuando oyó hablar de él, vino por detrás entre la multitud. ¿Y qué hizo? Tocó su manto. Porque decía dentro de ella, ¿no? Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Pues su fe le había motivado a acercarse a Jesús porque ella también había visto los milagros que habían ocurrido.
¿Qué dice Marcos capítulo 3, versículo 10? Vayamos un poquito atrás, por favor. Esta mujer había visto también los milagros que Jesús había realizado y los creía. Marcos capítulo 3, versículo 10 dice lo siguiente, lo leemos juntos, 2 y 3. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuanto tenían plagas, caían sobre él. Jesús había hecho tantos milagros y esta mujer había visto eso y eso le había motivado, estaba su fe ahí. Por eso dice, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Un poquito más adelante, Marcos capítulo 6, versículo 56, refuerza esta idea de cómo operaba también Jesús. Estaba haciendo muchos milagros. Dice este versículo, si lo leemos juntos, y donde quiera que entraba en las aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que se les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Es la obra sobrenatural de Dios, hermanos. Yo sé que tal vez muchos podemos decir, uy, sí, entonces si no estoy sano de algo, tal vez está fallando mi fe. Bueno, puede ser, hermanos, pero Dios es soberano, sabe y tiene un propósito en cada uno de nosotros. En algunos se puede glorificar, puede recibir un milagro inmediato, puede hacerlo Dios. Puede que en otros no, pero es Dios quien tiene un propósito en todo lo que hace. Pero lo que ha hecho, como vamos a ver adelante, es darnos algo mucho más grande a cada uno de nosotros. Pero en este pasaje, hermanos, observamos que la mujer, volviendo a Marcos 5, al versículo 27 y 28, dice que ella había oído hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Qué dice en el versículo 29? Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Qué seguridad tenía ella? Y Jesús había obrado inmediatamente ese milagro en ella. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ella quería pasar desapercibida entre la multitud, por eso quería tocar apenas el borde de su manto. No quería que se supiese. ¿Qué pasa en el versículo 30? Lo vamos a leer. 2 y 3. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? En medio de tanta gente, la multitud que había, Jesús hace algo y dice, ¿quién me ha tocado? Para nosotros sería imposible determinar algo así, pero Él es Jesús, es Dios mismo hecho hombre, y Él dice esto y también tiene un propósito en todo esto. Leamos los versículos 31 y 32. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Hermanos, creo que nos identificamos aquí con los discípulos, ¿no? Jesús caminando en medio de tanta multitud que le apretaba y Jesús se detiene y de repente dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? En realidad, el que había dicho esto era Pedro, que eso se detalla en Lucas. Sabemos que Pedro era así, ¿no? Reaccionaba rápido, hacía las preguntas y él dice eso, ¿no? ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? En otras palabras está diciendo, como tal vez lo diríamos nosotros, ¿en serio, Jesús? Hay tanta gente y todavía dices, ¿quién me ha tocado?
Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. ¿Qué dice el versículo 33? Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. El versículo 24 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hermanos, en este versículo 33 se acerca la mujer y dice, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, dice, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Hermanos, nuestra fe está fundamentada en todo lo que Dios ha prometido para nosotros, porque Él no falla. ¿Saben qué dice el Salmo 50:15? Quiero que veamos este salmo, por favor. Hay tantas referencias a las promesas de Dios, seguramente las conocemos algunas de memoria y es bueno, es lindo, porque en los momentos de angustia eso viene a nuestra mente y nos renueva la fe, la esperanza. Si damos lugar a nuestra carne, pues vamos a ir flaqueando y podemos desmayar. Este Salmo, capítulo 50, versículo 15, lo leemos juntos, por favor. 2 y 3. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Hermanos, este es un llamado a cada uno de nosotros. Momentos difíciles que no comprendemos, debemos hacer esto. Invócame en el día de la angustia y Él que nos promete, te libraré y tú me honrarás. Hermanos, eso es lo que pasa con nosotros. El tiempo en el que Dios haga eso no lo sabemos, pero es una promesa y Él cumple sus promesas. Debemos confiar, eso es el punto importante. Volviendo a lo que estábamos viendo en el capítulo 5 de Marcos, en el versículo 34, está la respuesta de Jesús. Él había dicho, ¿quién me ha tocado? Aparece la mujer, se identifica y pasa esto, el versículo 34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Saben, hermanos, esto personalmente me impacta mucho, porque aquí vemos sí un gran milagro que es la sanidad física, pero en todos los relatos prácticamente que Jesús había hecho un milagro, había hecho el milagro más grande de todos. ¿Saben qué es lo lindo de todo esto, hermanos? ¿Cómo se dirige Jesús a ella? ¿Qué le dice? ¿Qué palabra le dice a ella? Hija. No era una desconocida. Era parte de la familia, es una hija, tal como nosotros nos consideramos hijos de Dios. Y eso significa que, aparte de la sanidad física, le dio la sanidad espiritual, que es mucho más importante. Que somos hijos de Dios, que nos ha sanado de la enfermedad más grande que es el pecado, que nos aparta de Dios. Y por eso dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y esto lo hizo, hermanos, ¿por qué se detuvo y quiso Jesús que se identificase ella? Porque ella también seguramente estaba estigmatizada, ¿no? Nadie quería tocarla, nadie quería acercarse a ella. Pero Jesús hizo esto público para restaurarla también. Lo que hace con cada uno de nosotros cuando nos acercamos a Él, pidiendo misericordia, confesando nuestros pecados. Él nos hace eso, nos da su gracia, su misericordia y también nos restaura. El versículo 35 dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, o sea, de Jairo, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Nos habíamos olvidado un poquito de Jairo, ¿no? Estábamos viendo el milagro de Jesús, pero en medio de todo el pobre Jairo estaba esperando ahí, con la mente puesta en su hija que estaba muriendo. Les decía a un principio, si nos ponemos en los pies de Jairo, qué situación más desesperante. Tanta multitud, aparece una mujer, les retrasa más el paso
Y para el colmo aparecen y le dicen, tu hija ya ha muerto. Ya, ¿para qué estás haciendo esto? Entonces, mientras él aún hablaba, dice, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Y aquí termina esta primera parte, hermanos, de este relato. Y ahora podemos ver justamente lo que debemos hacer nosotros, que este es un ejemplo que tenemos aquí. Estamos en situaciones a veces que no comprendemos, tan angustiantes, pero debemos seguir confiando en Dios. Confiando aun cuando no comprendemos lo que nos sucede. Eso es a lo que estamos llamados, confiar en Dios. Eso es tener fe. ¿Y qué dice el versículo? Leamos los versículos 36 hasta el final, por favor. Leemos juntos, 2 y 3. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho, que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Que esto va en contra de toda nuestra lógica, hermanos. Va en contra de todo lo que nuestros ojos pueden percibir, de lo que nosotros como personas podemos hacer. Por eso es que Dios nos llama a confiar en Él, aunque no comprendemos muchas veces sus designios, pero Él obra para bien en cada uno de nosotros. El verso 36 dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal, es decir, a Jairo de la sinagoga, ¿qué le dijo? No temas, cree solamente. Y debemos atesorar estas palabras, hermanos. En esos momentos complicados, angustiantes, en los que no sabemos qué más hacer, está Dios ahí y Él dice, no temas, cree solamente. Yo estoy en control, yo tengo control absoluto de todo, yo soy soberano, sé lo que es mejor para ti. Él nos dice eso. Jesús nos recuerda esas palabras y hace que atesoremos mucho más todas las promesas que están escritas en la palabra de Dios. Cuando nos dice eso, hermanos, hay tantos ejemplos en la Biblia. Quiero mencionarles dos muy puntuales nada más. Recién hemos hablado, el pastor nos habló igual de Abraham. ¿Y qué dice Génesis 22? Vayamos a Génesis, por favor. Al capítulo 22, los versículos 10 al 14. Conocemos bastante bien todo esto. Pero quiero que comprendamos y reforcemos esta idea de que Dios, hermanos, opera en el momento preciso. Esto muy puntual, hermanos. Seguramente hemos escuchado hablar del tiempo y de la palabra cronos, ¿no? La palabra cronos, de ahí deriva el tema cronológico y otras derivaciones. Es el tiempo que podemos medir, el tiempo que nosotros decimos, mañana nos vemos a tal hora, la reunión dura hasta tal hora. Todo ese tiempo sí es el tiempo cronos. Para Jairo, el tiempo, cada segundo seguro era una eternidad en esa espera. Pero hay otro tiempo también del que nos habla la Biblia, hermanos, y es el tiempo kairos. Y saben, ese es traducido, es el momento oportuno. Y no depende del tiempo cronos que nosotros conocemos. Dios se puede tomar muchísimos años para hacer algo. Nuestras generaciones tal vez no lo van a poder ver, pero Él sí. Él ve las cosas
de otra forma, y por eso nos llama a confiar en Él. Por eso, en esto que acabamos de ver en la hija de Jairo, para Jairo el tiempo apremiaba y era desesperante, pero Dios ve las cosas de otra manera. Él ya sabía lo que iba a pasar. En ese tiempo Kairos, Él actuó oportunamente e hizo que esta niña reviviera, resucitara. Es por eso que Dios nos llama a confiar en esto. Génesis capítulo 22, versículos 10 al 14. Lo leemos juntos, por favor. 2 y 3. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de este lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Hermanos, una situación igual, ¿no? El hijo de la promesa, único hijo, y su propio padre tenía que matarlo. ¿Qué hizo Abraham? Creer, confiar en las promesas de Dios, y fue obediente, y Dios actuó en el momento oportuno. Y por eso él dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Y él actúa así, de muchas formas. Él siempre está cuidando a cada uno de sus hijos. Otro ejemplo, hermanos, muy puntual es el de David. Vamos al primer libro de Samuel, por favor, al capítulo 17. También conocemos este relato, los versículos 42 al 49. ¿Recuerdan un poco cómo era Goliat en relación a lo que era David? Un pequeño niño, pastor de ovejas. El otro era un gigante armado de pies a cabeza que había hecho tremendas conquistas. ¿Qué dicen los versículos 42 al 49? Leemos juntos, 2 y 3. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Actuó Dios, hermanos, en el momento oportuno? Claro que sí. Y lo mejor de todo esto, hermanos, y creo que esa es una enseñanza que nos debe quedar, es que en medio de cualquier circunstancia no debemos enfocarnos mirando las circunstancias, sino mirando a Dios en medio de cualquier circunstancia. David no vio eso, no vio que era más pequeño, que no estaba armado,
sino su convicción le decía su fe, el 46, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Porque en el versículo anterior, en realidad, le dice al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza. Vemos las circunstancias, podemos ver el tamaño de Goliat, imposible para nuestros ojos. Lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Es por eso que decimos que si Dios es por nosotros, ¿quién va contra nosotros? Es atesorar y vivir lo que dice su palabra. Entonces, hermanos, volviendo ya en esta parte final de Marcos, volvamos al capítulo 5. Dios nos demuestra de muchas formas y de muchas maneras que Él nos cuida, nos guarda, nos protege, nos da lo que a veces parece incomprensible, pero Él sabe obrar para bien en nuestras vidas. El versículo, vamos a leer los versículos 37 y 38. Leemos juntos, 2 y 3. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Ven, hermanos, es una situación, si Jairo empezaba a mirar todas las circunstancias, todo iba para abajo. Se había atrasado, su hija ya había muerto, todos ya estaban como en el funeral de la hija. Pero lo importante aquí y la enseñanza que aprendemos con esto de Jairo es que él obedece. Jesús le había dicho, no temas, cree solamente. Y él obedeció. Y no había duda en su corazón, sino que seguía a Jesús. ¿Qué dicen entonces los versos 39 y 40? Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Hermanos, ahí está la obra perfecta que hace Cristo, ¿no? Le dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. E hizo ese milagro, esa única hija que había estado dando esa felicidad a sus padres por 12 años, ese mismo tiempo que la mujer con el flujo de sangre había padecido esa enfermedad. ¿Qué dice el versículo 41 hasta el 43? Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Hermanos, qué grande milagro. Jairo había estado esperando que en medio de su agonía Jesús haga algo, no esperaba que la reviva de la muerte. Esa paciencia, esa fe que tuvo Jairo y creer en lo que Jesús había dicho, tuvo su recompensa. Y había visto algo mucho más grande de lo que él había imaginado. El 41 dice, y tomando de la mano a la niña le dijo, y Jesús estaba enseñando muchas cosas aquí. Tocar el cuerpo de un muerto igual hacía ceremonialmente impura a la persona. Pero Jesús va en contra de todo eso y agarra de la mano y le dice, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Esta frase es como cuando los papás hacen despertar a sus hijos en la mañana, ¿no? Y les hablan con cariño y les dicen, papito, levántate, mamita, levántate. Bueno, entre paréntesis, a mí me dieron una paliza por no hacer caso a eso. Seguí dormido. Pero aquí hay algo más fuerte, hermanos.
Dios, Jesús nos estaba demostrando que aquí al tocar a esta persona que ya estaba muerta, nos estaba demostrando justo lo que habíamos visto con la mujer también. Él estaba acercándose a restaurar a esa persona, no importando su condición. Él nos perdonó a nosotros todos nuestros pecados. Y es por eso y por medio de Él que tenemos acceso al Padre. De otra forma no tendríamos ese acceso. Entonces, hermanos, qué importante es recordar que esta confianza, esta fe que cada uno de nosotros tenemos, debe estar cada vez más afirmada, mucho más en los tiempos difíciles. Es allí cuando Dios va a obrar mucho más en nosotros. Él nos está moldeando. Podemos decir de memoria tal vez lo que dice Hebreos 11:1. ¿Qué es la fe? La fe es pues de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ese ejemplo lo hemos visto en este pasaje, hermanos. Jairo, tal vez por todas las circunstancias, no podría haber creído todo esto, pero es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Y las situaciones, las tribulaciones, nos llaman y nos mandan a confiar plenamente en Dios, no mirar las circunstancias. Para terminar esto, hermanos, quiero leerles unas estrofas de un himno que es muy bonito, que titula Sabio es Dios. Seguramente algunos lo conocen. Y retrata perfectamente esto que acabamos de ver. Dice así, hermanos, sabio es Dios, todo es para bien, aun cuando no lo puedas ver. Pruebas te pueden destrozar y cegarte a la verdad. El Padre sabe qué es mejor, Él todo ya planeó. Y cuando no puedas más esa carga llevar, recuerda que solo no estás. Sabio es Dios, no se equivoca. Bueno es Él, busca tu bien. Si no lo puedes ver ni aún comprender, solo debes confiar hoy en Él. El plan maestro Él ve, nuestro futuro es de Él. Así que no vivas con temor, nuestra esperanza está en Dios. Hoy solo ves dolor en ti, mas Él ve el principio y el fin. Y como un escultor te quiere Él moldear y un día como Él serás. Bueno, creo que todo eso nos alienta, hermanos, a afrontar los momentos angustiantes que vivimos y a seguir confiando en Dios. Vamos a orar. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.